El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8 de la mañana con 3 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, gracias por acompañarnos. Hoy es martes 24 de diciembre de 2019. Hoy será Nochebuena, mañana Navidad. Mañana tendremos feriado, no tendremos el programa. Y esta, como bien les había anunciado, es una semana de balances, de análisis. Hemos procurado que nuestra audiencia tenga diversos criterios para que pueda enriquecer su propio debate sobre los temas de la gran agenda nacional. En este espacio de noticias, amable audiencia, a lo largo de todo el tiempo, no solamente de este año, a lo largo de los 9 años que estamos al aire, hemos sido muy críticos y autocríticos respecto del rol de la prensa y de los medios. En la primera parte de este espacio les transmití a ustedes una postura con base inclusive en un muy interesante comentario que fue publicado por un periódico de los más emblemáticos del mundo, el The New York Times, respecto del rol de la prensa en Chile y cómo la prensa, a propósito de las manifestaciones en Chile, está obligada a repensarse, a reinventarse y hacer una profunda valoración sobre lo que piensa, lo que cree y hacia dónde apunta. ¿Qué pasa con la prensa en el Ecuador y qué balance nos deja 2019 como prensa, como periodistas, como medios? Hemos invitado a un especialista en la materia, Rommel Jurado, en su momento coautor de la Ley Orgánica de Comunicación, conocedor de esas materias y especialista en los derechos humanos. Visita nuestra mesa de trabajo. Hola, doctor. Qué gusto. Bienvenido. Buen día. Miren, lo primero que quisiera decir es recordar una anécdota con una persona que no pensé que iba a hacerlo, pero hay que decirlo porque es verdad, es el general Paco Moncayo. Un día hablábamos de derechos humanos con el general Moncayo y él me dijo, mire Rommel, si los humanos se pudieran mirar a los ojos y pensar en todo lo que les hace semejantes, entenderíamos que lo que nos hace diferentes es posiblemente el 0.01%, biológicamente, socialmente, moralmente, emocionalmente, somos muy, muy similares. Esa idea de la similitud, de la identidad, es la que genera empatía. Hoy, para algunas personas es importante la noche, es la noche que viene un Salvador, que viene Jesús. Hay que volver a esa idea de la empatía y del amor al prójimo, de considerar al diferente solamente en esa mínima porción que es diferente y pensar en él con solidaridad, con respeto y tratar de que sus derechos, en la misma medida que los propios derechos, sean respetados. Ojalá estas fiestas sirvan para esa reflexión de solidaridad, de respeto y de recíproca consideración. Me sumo justamente a aquello y esa aspiración, Rommel. Claro que sí. Ahora, evaluemos el año de los medios, el año de la prensa, de los periodistas, el año de la comunicación en el Ecuador. ¿Cómo lo evaluamos? A ver, primero hay que entender que no se puede evaluar este año sin entender la estructura de la prensa, su origen político, su origen económico, y ahí hay unas cosas que hay que poner sobre la mesa. Vamos a ver. ¿Cuándo se hicieron las concesiones de radio y televisión, de las frecuencias de radio y televisión en este país? En los años 90. Es decir, hubo una estructura de la economía política de los medios que usan frecuencias de radio y televisión que viene de esa época, de los años 90, y que ha consolidado un estilo de hacer periodismo, unas formas de hacer periodismo propias de la tecnología de los años 90 y de los estilos comunicacionales de los años 90. Pero ya no son los años 90, estamos en el 2020. La tecnología, la economía, las relaciones con el poder han cambiado radicalmente. Sin embargo, la gran mayoría de medios de comunicación que tuvieron este auge, este crecimiento, esta aparición en los años 90, no se ha modificado, no se ha adaptado a los tiempos. Desde esa perspectiva yo sostengo que los medios de comunicación actualmente viven una crisis de sentido aquí y en muchas partes del mundo, pero aquí sobre todo, y también una crisis económica muy fuerte. Voy a empezar por un ejemplo muy sencillo. En el año 2009, yo dirigía la Comisión de la Verdad e intentamos hacer una pauta publicitaria para que los ciudadanos presentaran sus testimonios sobre graves violaciones de derechos humanos. La persona que me ayudaba con eso me informó que en el mejor programa de Quito, así lo llamó él, de opinión, no sé, en aquel momento, cada 30 segundos de pauta costaban alrededor de $90 y había que pasar 6 veces la cuña durante ese programa que duraba alrededor de 2 horas.
9 por 6, 54, si no me equivoco, $540 por exactamente 3 minutos de pauta en un programa. Eso ahora es imposible. Ahora es imposible. Con esos mismos $540 uno puede tener pautaje en Facebook y llegar a públicos muy específicos durante una semana con una intensidad increíble. No una semana, un mes, con una intensidad increíble. Es decir, esa capacidad de segmentar los públicos, de llegar a ellos de manera directa y reiterada, no la tienen los medios de comunicación ahora. Por otro lado, no solamente es un problema económico, porque los medios vivían de esa pauta, tenían un estilo de vivir, tenían un estilo de producir. Piense ahora hasta los edificios, piense en Teleamazonas o piense en Ecuavisa. Ecuavisa prácticamente no está ocupado su edificio de aquí de Quito, está trabajando desde Guayaquil. Y el edificio de Teleamazonas es un edificio que ya es vetusto, que ya se ve viejo, porque ese auge, esa economía real de los medios y esa economía política de los medios originada en los 90 está degradada, está caducando. Ese modelo comunicacional está caducando. Es una caducidad del modelo de los grandes medios de comunicación, nos dice Rommel. Pero es una caducidad que tiene un origen económico, tiene un origen político y produce una crisis de sentido. Y esa caducidad obligaría a una necesaria reinvención de los medios. ¿Los medios deben reinventar sus lógicas? A ver, yo creo que estamos en la extinción de unos dinosaurios. Por razones tecnológicas, por razones económicas y también por razones políticas. El primer factor es el primer factor es un factor estructural económico basado en un modelo económico de los medios de comunicación que ya ha caducado por razones tecnológicas y por razones económicas. La pauta ya no rinde lo que rendía antes y por lo tanto hay otra realidad en los medios. Pero también está el tema de la tecnología. Es decir, tengo plataformas tanto de música cuanto de contenidos comunicacionales de primera línea al alcance de la mano. No una plataforma, muchas plataformas de carácter global. Mira, ayer veía una película en Netflix, Los dos papas, una película increíble. Sí, ayer también me hablaron de esa película. Sobre Ratzinger, el papa Ratzinger y el papa Ratzinger. Francisco y Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio. O sea, es que es una película increíble, hay que verla. Entonces yo digo, si uno tiene un contenido de ese nivel al alcance de la mano para ver en una tablet, en el teléfono, a la hora que quiera, sin pauta publicitaria, para pausarlo cada vez que quiera, ¿qué me hace ver un programa, con todo el respeto que se merece la producción nacional, que no tiene ni de lejos esa capacidad interpretativa de la realidad, esa capacidad actoral, esa producción? ¿Sí ven? La calidad de los productos comunicacionales de entretenimiento y de no entretenimiento es cada vez mayor a nivel global y cada vez más accesible a los ciudadanos. Y lo mismo pasa con plataformas como Spotify. Entonces los medios de comunicación, leer periódicos, o sea, puedo leer El País, el Miami Herald, el Washington Post desde el teléfono. ¿Qué necesidad tengo de comprar un periódico local? Además, con todos los sesgos que el enfrentamiento entre periodistas, y hay que hablar de esto porque eso hace parte de la crisis de sentido, el enfrentamiento entre periodistas se ha producido sobre todo en los últimos años. Yo veo que hay grupos de periodistas que piensan distinto y debaten entre sí sobre el sentido del periodismo, cosa que antes no pasaba, y que es la tercera línea. Entonces, a ver, la primera está hecha por esta crisis económica y de publicidad. La segunda está hecha por estos nuevos factores que propone la tecnología y que le provocan una crisis efectivamente a los medios tradicionales. Y la tercera es la crisis de sentido. ¿Para qué se hace periodismo ahora? ¿Quién hace periodismo ahora? ¿Cuál era la idea más clásica del periodismo? Los periodistas son unos narradores de la vida social compleja, la interpretan, por lo tanto la mediatizan, y esa interpretación mediatizada permite a los grandes públicos tener una idea de lo que pasa en la realidad. Recrean la realidad narrándola. Y esas narraciones tienen unas perspectivas o unos sentidos diversos. Eso era la idea, digamos, clásica, dulce y romántica del periodismo. Pero la verdad es que cuando uno está en crisis económica, cuando el periodismo está en crisis económica, cuando los medios están en crisis económica, empiezan a tender puentes hacia los intereses que les pueden salvar de esa crisis económica. Hay muchos medios de comunicación, por ejemplo, que han decidido pautar con el Estado. Esperan la pauta electoral con una avidez increíble porque de ahí tienen muchos recursos que compensan la falta de recursos que el mercado les está dejando. Es decir, hay una relación entre lo que dejé de percibir en términos económicos y también cómo me relaciono con los actores que pautan.
tanto con los privados, pero sobre todo con los públicos. Pero la famosa pauta, que además, a ver, es normal, es además legítimo que un medio de comunicación financie su actividad económica con una pauta. El tema es, ¿esa pauta condiciona la línea editorial o no del medio? ¿Esa pauta condiciona la posibilidad de invitar o no a determinados personajes? ¿Esa pauta condiciona el abordar o no determinados temas? Yo creo que eso es lo de fondo. Exactamente. Eso es lo de fondo. A ver, yo creo que la pauta es legítima, la publicidad es absolutamente legítima, pero ya se está cuestionando si pautar con el Estado es legítimo, porque precisamente son los actores políticos los que pueden condicionar la línea editorial de un medio de comunicación. También los actores económicos. Mire, cuando había el tema del azúcar en la ley de comunicación, se prohibió el expendio de productos que contengan altos contenidos de azúcar, de grasa y de sal. Se prohibió el expendio y se prohibió la publicidad de estos productos. Eso generó una conmoción enorme en el sector industrial. La solución del gobierno de aquella época fue poner un semáforo, y no hacer cumplir la ley, sino poner un semáforo. Cuando esta discusión se proponía en medios de comunicación, muchos medios de comunicación decían, mire, lo siento mucho porque muchas de las empresas que pautan conmigo, pues distribuyen este tipo de productos. Sobre este tema no voy a hablar. Esto que pasa en el lado económico de la vida pasa también en el lado político. Hay ciertos temas o ciertas formas de abordar algunos temas que medios de comunicación prestigiosos no realizan porque es inconveniente políticamente, porque tienen pautado 2 horas, 3 horas, 1 hora de programa todos los miércoles, todos los jueves, todos los martes con una institución pública. ¿Puede coexistir, le pregunto a Rommel Jurado que nos acompaña en esta mañana, puede coexistir la línea editorial de un medio, una línea libre, una línea plural, una línea diversa? Ojo, no he utilizado ni imparcialidad ni objetividad, que son términos en los cuales yo no creo, o sea, para mí es una falacia hablar de imparcialidad y objetividad. Pero puede coexistir una línea plural, diversa, equilibrada, rigurosa de un medio con los intereses de una pauta publicitaria. ¿Se puede? Es difícil, no es fácil. Pero se puede. Tal vez en las redes sociales ya funcionan de otra manera, pero los medios tradicionales tienen un modelo anclado en la pauta. A ver, cuando se publicitaba cigarrillo o bebidas alcohólicas, que era una gran fuente de recursos, nadie se atrevía a interpelar al cigarrillo o las bebidas alcohólicas. Se empezó a hablar en contra de ellas en los medios de comunicación cuando la pauta de esos dos productos ya no era posible. Así de duro y así de crudo. Es un ejemplo duro. Sí, claro. Es un ejemplo duro y es un ejemplo... La relación de los medios de comunicación con los intereses económicos, con los intereses financieros, con los intereses comerciales es real porque vivimos en una sociedad real. Ahora, tener un medio de comunicación, más bien dicho, tener un espacio periodístico independiente debería ser la aspiración de todo medio de comunicación. Es decir, hay unos programas, por ejemplo, de entretenimiento, por ejemplo, deportivos, por ejemplo, culturales, que pueden financiar al medio de comunicación para tratar de proteger la línea editorial del medio en términos periodísticos. Y garantizar esa independencia que debe tener el espacio de opinión, el espacio periodístico. Sí, yo creo que muchos periodistas ahora debaten ese tema, es decir, ¿cómo logro afirmar mi independencia editorial y periodística sin complicarle al medio de comunicación para el cual trabajo? Ahora, y no es fácil. Ahora, Rommel Jurado también hablaba de que hay una crisis de la prensa y una crisis de los medios, que es una crisis no exclusiva del Ecuador. Pero aquí en el Ecuador, y esto también lo cité en la primera parte de este espacio de noticias, una medición de perfiles de opinión da cuenta que el 86% de los ciudadanos que fueron encuestados en esta muestra consideró que los grandes medios ocultaron la verdad durante las movilizaciones de octubre. Yo en lo personal, procurando hacer un ejercicio de autocrítica, porque sí creo que tenemos que repensarnos los medios y los periodistas, y lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de mucho tiempo, yo sí creo que la crisis de octubre ha provocado a su vez una crisis de credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. ¿Coincide con esa visión, Rommel Jurado? Sí, pero no es por octubre, es un acumulado de cosas. Es además con octubre. Exactamente. Miren, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación y los periodistas que son pantalla o que son voz en esos grandes medios de comunicación tenían que tomar un posicionamiento político respecto de los hechos de octubre. Pero no es un posicionamiento político en el vacío, es un posicionamiento político que viene de una problemática social que se arrastra ya de por lo menos una década y un poco más. Es decir,
los medios de comunicación y también los periodistas, estos grandes y visibles periodistas, se encontraban ante un dilema. Apoyar al pueblo en las manifestaciones de octubre podría acercarles a lo que ellos llaman el correísmo. Y no apoyar a las manifestaciones populares de octubre, desaprobar, podía acercarles al morenismo o al gobierno. Y tenían que optar entre esas dos malas opciones, diría yo. Pocos periodistas pudieron conservar la ecuanimidad y hacer una narrativa social tratando de integrar todas las perspectivas. Los grandes medios y los grandes periodistas decidieron que políticamente había que optar y optaron. Por eso hay falta de credibilidad. Hay credibilidad en aquellos a los cuales la opción de los grandes medios les favoreció, confirmó su percepción de la vida, su lectura política, su posición económica, en fin, sus preferencias. Esa pequeña facción sigue creyendo en los medios o apuntala a los medios. Los demás, los que no se vieron beneficiados por esa lectura, por esa narrativa de los medios, les han quitado la credibilidad a los medios, han decidido creer en otros medios. Recientemente Radio Pichincha publicó una encuesta sobre credibilidad de los medios tradicionales y sobre credibilidad de los medios digitales. Los medios digitales tienen un 46% de credibilidad y los medios tradicionales no llegaban al 12% de credibilidad. Entonces, ahí hay unas brechas, producto de la tecnología, producto de la economía, producto de los sentidos y de las opciones periodísticas que se están tomando ahora. Eso, por ejemplo, vuelvo al caso de octubre, que a mí sí me parece un caso emblemático, paradigmático. Esta brecha se sintió justamente en octubre, la diferencia entre los medios tradicionales, que incluso fueron muy selectivos a la hora de informar. Hubo cosas que informaron y hubo muchas cosas que no informaron, simplemente no rompieron programación o no incluyeron dentro de sus espacios de noticias, frente a aquella oferta que fue impulsada por determinados medios digitales. Sí. Y he mencionado espacios como Udra Channel, como Wambra Radio, como Radio La Calle, que estuvieron ahí, sí, y que tuvieron un papel protagónico. Sí. Esa brecha se sintió en octubre. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, miren, hay una crisis de los medios tradicionales. Pierden pauta publicitaria, pierden estabilidad económica, pierden credibilidad. Sus periodistas y sus propietarios incluso adoptan posiciones políticas públicas que favorecen a uno u otro sector y al mismo tiempo emergen medios de comunicación digitales y las redes sociales plantean otras formas de comunicación a los ciudadanos. Por eso yo decía, estamos asistiendo a la extinción de ciertos dinosaurios. El modelo de comunicación tradicional, basado en los años 90, de prensa escrita, de concesión de radio local, de concesión de televisión local, es un modelo que está viendo sus últimos días. Pronto habrá una transición fuerte hacia lo digital y el periodismo y las formas de hacer periodismo y la comunicación social en general no es que van a ser replanteadas, es que han sido replanteadas. Cada vez es más residual el espacio que los medios tradicionales y la concepción tradicional de la comunicación social y el periodismo ocupan. Rommel Jurado, yo lo presenté al inicio de este espacio como coautor de la Ley de Comunicación. Esa ley este año fue reformada. Y fue reformada con una serie de elementos a través de los cuales se eliminó todo el sistema de sanciones y desapareció la Superintendencia de Información y Comunicación. Es tiempo de evaluar aquello. ¿Fue una decisión acertada la del Ejecutivo de impulsar una reforma en ese sentido? Mire, desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno del presidente Moreno tenía unas herencias del gobierno del presidente Correa respecto a la ley de comunicación que no generaba buena relación con los medios tradicionales y con los grandes medios. Era un problema que él no había generado, pero que él tenía que vivir y quería salir de ese problema. Quería restañar la relación política con los medios tradicionales de comunicación y les planteó una reforma cercana a sus intereses, no totalmente alineada con sus intereses, pero muy cercana a sus intereses, en el afán de restañar, de recomponer esa relación. Y eso resultó con los medios tradicionales. Lo que no estaba calculado es que iba a haber otros medios no tradicionales, los digitales, por ejemplo, que iba a haber comunicadores que se resistan a ese acuerdo entre dos grandes poderes, el poder mediático y el poder de gobierno, y que iban a hacer periodismo independiente, y tampoco se tuvo en cuenta la fuerza de las redes sociales para comunicar cosas diferentes a la que los grandes medios estaban comunicando. Entonces, la reforma de la ley de comunicación también llega a destiempo.
porque llega al fin de una época, al fin de la época de los medios tradicionales, y llega como una medida política para restañar esa relación con un gobierno específico. Pero Medida política, pero ¿era necesaria esa reforma? no, realmente no. Desde mi perspectiva, mire, si nos pusiéramos estrictos en la reforma, ahora mismo la situación, por ejemplo, de violaciones a los derechos de los ciudadanos puede ser procesada con mecanismos más duros que los que existían antes. Pero usted no considera, Rommel, que se cometieron excesos durante la aplicación del régimen sancionador de la ley de comunicación. Sí, en efecto. Mire, cuando una institución pública se politiza y usa su competencia para selectivamente hacer alguna cuestión de orden político en contra de un actor, ya pierde legitimidad, aunque el 99% de todas sus decisiones sean justas, razonables, fundamentadas. Si hay un 1% de decisiones que tuvieron una carga política, que afectó un interés de manera ilegítima de un ciudadano, entonces se pierde legitimidad. Pero no es el caso solamente de la extinta Supercon, es prácticamente el caso de todas las instituciones, del sistema judicial, del sistema de la superintendencia de bancos, de superintendencia de compañías. Siempre hay una carga política en ciertas decisiones. ¿Cuál era el problema con la Supercon entonces? Que era contra los medios de comunicación, y la capacidad de amplificar la queja de los medios de comunicación es muchísimo más grande que cualquier otro actor económico o político que existe en el país. Claro, yo coincido con eso, pero también daría la impresión de que esos excesos que se cometieron, yo sí soy de los que cree que se cometieron algunos excesos, terminaron por desnaturalizar la ley de comunicación, que tenía una serie de elementos y que tiene una serie de elementos que terminan siendo de vanguardia sobre los derechos de la comunicación. Pero en el camino ya no se hablaba del contenido de la ley, sino del régimen sancionador, y que era una ley mordaza. Sí. Terminó siendo, para muchos, una ley mordaza. Yo creo que hay que separar las leyes de las actuaciones de las instituciones y de las personas. Generalmente el diseño legal, no digo que siempre, pero generalmente el diseño legal, cuando ha tenido un proceso tan arduo como el que tuvo la ley de comunicación, 4 años de debate, tuvo que soportar muchas críticas y también tuvo que recibir a muchos actores interesados en modular y modelar lo que estaba en la ley de comunicación. Generalmente una ley así tiene una buena expresión técnica, tendrá fallas, pero tiene una buena expresión técnica. Y también creo que ya pasado el tiempo, objetivamente, creo que se puede decir que la ley contenía efectivamente figuras jurídicas de avanzada. Tenía otras figuras jurídicas polémicas, pero era la ley. Es decir, había un sentido autónomo de regulación de la comunicación que surgía de la ley. Trasladar ese sentido autónomo a la realidad es súper complicado. Es como cuando queremos que el Código Integral Penal por arte de magia se traslade a la realidad. Si se traslada a la realidad integralmente tal como está planteado, tendríamos un sistema de rehabilitación maravilloso, pero en la realidad lo que tenemos es crisis carcelaria. Si se trasladara el COIB como está planteado en la norma a la realidad, tendríamos un sistema de prevención del delito y de sanción del delito ejemplar, pero tenemos un sistema de administración de justicia caótico y una proliferación del delito porque precisamente no hay prevención. Hay que distinguir entre lo que las leyes son y pueden hacer y lo que las instituciones y las personas que las aplican son y pueden hacer. Queda para el debate público. Doctor, gracias por el tiempo. Una linda Navidad y un muy buen 2020. Muchas gracias. Solidaridad, fraternidad, respeto para todos. Que le escuchen. Gracias. Rommel Jurado, visitando nuestra mesa de trabajo, especialista en derechos humanos, coautor de la Ley de Comunicación, una visión crítica sobre el rol de los medios. Es la oportunidad de repensarnos, de reinventarnos, pero partamos de la autocrítica, que es el llamado recurrente que hacemos desde este espacio y desde esta tribuna periodística. 8 de la mañana, 27 minutos.